Acá tengo al lado mío José Gabriel Porcile, que José Gabriel se doctoró en la London School of Economics antes de empezar su carrera académica y también después su carrera como integrante de la CEPAL, ¿no? De la ECLAC, ¿no? Sí, sí, yo no me equivoco. Y Gabriel ha publicado en prestigiosas revistas, algunas de las cuales, para algunas de las cuales le tenemos mucho cariño, la Post-Keynesian Economic Review y también la Cambridge Journal of Economics. Y se ocupa, por supuesto, de los asuntos de los cuales estas revistas se ocupan, así que yo sin perder tiempo le voy a pasar la palabra. José Gabriel Porcile nos va a hablar de integración económica y cambio estructural en América Latina. Bueno, muchas gracias, Lorenza, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Sobre fútbol no voy a hablar porque los anfitriones son italianos y Uruguay e Italia están en la misma llave. Y lo único que les puedo decir es que no tendremos piedad. Pero bueno, el tema que vamos a discutir es intentar hablar un poquito qué está pasando con el cambio estructural y qué papel la integración económica podría desempeñar en ese proceso. ¿Y por qué cambio estructural? Yo creo que ayer las excelentes presentaciones que tuvimos, la de Ricardo, la de Eric, se concentraron bastante y dejaron muy claro que en el largo plazo el proceso de cambio estructural es la clave para un proceso de desarrollo económico sostenido y con distribución del ingreso, e incluso para un proceso en el cual la democracia se consolida como, digamos, forma de convivencia predominante en la vida social. En ese sentido, yo creo que no es necesario insistir acerca de la importancia que el cambio estructural tiene para el desarrollo. Nosotros hemos trabajado en CEPAL con una idea que Giovanni Dossi propuso hace algunos años atrás, de que un patrón de desarrollo tenía que combinar lo que se llama eficiencia keynesiana y eficiencia schumpeteriana. La eficiencia keynesiana es especializarse en sectores que tienen una alta elasticidad ingreso de la demanda, porque de esa manera la producción interna es capaz de acompañar y responder endógenamente a la expansión de la demanda tanto interna como externa. Y eficiencia schumpeteriana en el sentido que algunos sectores son más virtuosos que otros desde el punto de vista de la innovación, del progreso técnico, de la generación de externalidades para el conjunto de la economía, y esos sectores deben ser también incorporados al sistema económico, y esas capacidades endógenas también deben ser parte del sistema productivo. Aquí yo recuerdo una frase muy famosa de Joan Robinson. Joan Robinson dice, hablando de los economistas y de su tendencia a imaginar el cambio técnico como algo exógeno, decía que para los economistas el cambio técnico es dado por Dios, la tecnología es dada por Dios y los ingenieros. Si eso fuera verdad, yo creo que es importante que algunos de esos ingenieros sean locales y que parte exactamente de esas capacidades endógenas estén dentro de fronteras. Y en realidad, si uno piensa en cómo surge el tema de la integración económica en el debate latinoamericano, está muy relacionado al cambio estructural. La integración es vista como parte de un proceso, como un factor que contribuiría a un proceso de construcción de capacidades, de diversificación. En la época, la absorción de progreso técnico se identificaba básicamente con la industrialización, y la integración económica era un mecanismo, como lo mencionó Ricardo, de salir de las economías estancadas y construir economías mucho más integradas, en las cuales las economías de escala y los beneficios del progreso técnico pudieran ser
mejor explotados. Tal vez pocos recuerdan, pero Argentina y Brasil, por allá, por el año 39, hicieron un primer acuerdo de libre comercio, en realidad de integración económica, que tenía la siguiente idea. Los que estaban por detrás de eso era Pinedo, en la Argentina, y el ministro de Relaciones Exteriores de Getúlio, que ahora no, que es un tipo muy brillante. Y ellos decían, no, vamos a hacer lo siguiente, las industrias que están, si las queremos proteger, que queden protegidas, vamos a hacer un acuerdo para que las industrias que se construyan en el futuro no tengan barreras, sea que se instalen en Brasil, sea que se instalen en la Argentina, puedan vender en los dos mercados antes de que, en fin, se compartimentalice excesivamente el sistema productivo. Lamentablemente, la guerra y la geopolítica de la época no permitió que esta idea, que fue brillante, fructificara, pero en el fondo lo que les quiero, en fin, resaltar es esa idea que la idea de integración económica ha estado siempre muy asociada a verla como un instrumento para el cambio estructural, un instrumento para la industrialización. ¿Qué ha pasado un poco? Ha pasado que con todo este boom de las commodities, con todo este impacto que ha tenido China en la economía mundial, que incluso es importante resaltar una cosa que yo creo que a veces se olvida: el commodity boom nuestro es el cambio estructural de ellos. Eso es muy importante verlo, que ellos están haciendo su tarea y nosotros nos estamos beneficiando de esto, pero en algún momento vamos a tener que pensar que llega la hora de nuestro propio cambio estructural y no solo, en fin, de navegar en la ola de los que están haciendo estas transformaciones tan importantes. Y este boom, todo esto, ha generado una serie de incentivos en nuestras economías que orientan las inversiones hacia los sectores que no son aquellos donde la tecnología es el factor competitivo fundamental. Más bien ha habido un movimiento en general en la región hacia sectores que son intensivos en recursos naturales y con un contenido tecnológico relativamente bajo. Yo sé que hay todo un debate, muchos dicen, no, los recursos naturales son high-tech, pero yo creo que ahí está la cosa de John Robinson, de quién son los ingenieros, porque si nosotros exportamos soja high-tech y las vacas uruguayas tienen un chip, si lo único que el uruguayo entra, los uruguayos entran en la vaca con esta historia, todavía el gaucho llevando a la vaca ahora con el chip, antes la llevaba sin el chip, ahora la lleva con el chip. Si es eso, no estamos bien. Entonces, ahora si el gaucho hace el chip o si el gaucho hace el software para el chip, ahí yo estaría contento, aun cuando las tradiciones quedaran claramente perjudicadas, el hombre tomando mate, pero está bien, o sea, es un costo que estoy perfectamente feliz de aceptar. Pero el gaucho no, ¿qué pasa? El gaucho no. Con el mate con software, ¿no? Pero el tema es ese, o sea, que en realidad no estamos haciendo el chip, ni estamos haciendo el software, o no estamos por lo menos explotando todo este paquete tecnológico, internalizándolo con capacidades propias. Ahora, sin embargo, la región ha avanzado, ha logrado avances importantes. Yo creo que una de las cosas que la región ha hecho un buen papel es por el lado keynesiano de nuestra historia. También le voy a decir lo siguiente: un papel bueno pero parcial, o sea, nosotros hemos tenido políticas anticíclicas, eso ha sido muy bueno. Ahora parece que se está volviendo un poco al tipo de políticas procíclicas, lo que no debería ocurrir, pero en su momento hubo políticas keynesianas anticíclicas exitosas. Se hizo un esfuerzo de aumento del gasto social, de la distribución del ingreso, aumento de los salarios mínimos, insuficiente, aún más que bienvenido, aún insuficiente, pero se hizo ese esfuerzo, se ha ido un poco en ese camino. Por primera vez, por muy largo periodo, ha caído la desigualdad, por lo menos la desigualdad de los salarios,
no la relación capital-trabajo, pero parte de la desigualdad ha disminuido. El tema es cómo seguir, y el argumento que yo voy a sugerir es que un poco la commodity boom alivió los problemas de restricción externa que han sido tradicionales en nuestras economías, y eso le dio un margen a las políticas keynesianas, y que el desafío ahora es mantener las políticas keynesianas, sostener sobre todo ese movimiento hacia la distribución del ingreso, y para eso precisamos el lado keynesiano de la historia. Ese es el comportamiento de la cuenta corriente en América Latina. La roja es la ajustada por los términos de intercambio y como porcentaje del PIB, y la azul sin ajustar. Y lo que vemos es que ya entramos en la región, en el área, digamos, de los valores negativos, y estos son los famosos twin deficits, el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente. Ustedes ven que durante el periodo del commodity boom estamos del lado positivo. En el periodo subsiguiente, más reciente, ambos, el comportamiento de estas dos cuentas ya se ha movido hacia el lado negativo. Hay que responder a esto, y la respuesta en realidad tiene que ser una respuesta que mire el proceso de cambio estructural, que mire el lado schumpeteriano de nuestra historia. Que ese es un poco el desafío complejo que tenemos hacia adelante. Back to Basics, yo después me di cuenta que el título no era el mejor, porque esta fue el moto a la consigna que lanzó John Major en los 90, diciendo que había que volver a los valores básicos, y que como pieza de propaganda le funcionó muy bien hasta que un MP de su partido murió en una orgía, ¿verdad? Pero eso, sí, la broma era Back to Basic Instinct, sí, pero aquí estamos un poco volviendo al Back to Basics en economía, y el Back to Basics, yo les diría que aquí el Basics es lo que nos contaron Ricardo y Eric sobre el cambio estructural, la división del trabajo, la especialización, la construcción de capacidades en un conjunto diversificado de sectores con intensidad tecnológica, que es esa percepción de que la idea, ¿no?, de que para sostener la productividad y el crecimiento es necesario avanzar en la productividad, y ello implica no pensar solamente en tipo de cambio real, o no pensar solamente en el tipo de recurso natural que tenemos, sino pensar en los conocimientos y en incorporar esos conocimientos como fuente de competitividad. Esta es la relación entre la productividad laboral en América Latina y en los Estados Unidos, que ustedes ven que es claramente decreciente. Esta es la misma variable en Asia del Este, ¿no? Aquí lo que queremos decir de alguna forma es lo siguiente: cuando uno piensa en Schumpeter, piensa un poco en el supply side, no solo en el demand side. Ahora, el demand side schumpeteriano no es el supply side schumpeteriano, no es el supply side de flexibilización del mercado de trabajo y flexibilización de los mercados para que la asignación de recursos sea óptima, ¿tá? Lo que nosotros estamos pensando aquí son en políticas industriales y tecnológicas muy fuertes, y estamos además apuntando al hecho de que la productividad cambia, coevoluciona, se relaciona muy estrechamente con el tipo de estructura productiva que tenemos. En ese gráfico lo que se ve en las abscisas es la productividad relativa del trabajo entre el país y los Estados Unidos, y en el eje de las ordenadas lo que se ve es un indicador de complejidad tecnológica de la estructura productiva. Es el peso de las ingenierías en el valor agregado manufacturero con relación a ese peso en el caso de los Estados Unidos. O sea, tenemos dos variables relativas, productividad relativa y una intensidad tecnológica relativa. Y lo que vemos en la roja, en la evolución de Corea entre el 70 y el 2008, como las dos, ¿no?, coevolucionan y se mueven en conjunto, ¿no?, lo que implica que va transformando su estructura, y esto interactúa de una forma virtuosa para que la
productividad relativa también aumente, ¿no? Nos vamos hacia sectores de mayor complejidad y eso tiene impactos muy positivos e interacciones, feedbacks, retornos crecientes, dirían los economistas, con el comportamiento de la productividad. En cambio, si vemos, los puse a Argentina y a Brasil, que son dos países de referencia en la región, y ustedes ven que en el caso de Brasil hay un retroceso bastante grande, y en el caso de Argentina hay un movimiento también, sobre todo en la década de los 80 y 90, hacia atrás, se recupera un poquito en los 2000, pero aún de una forma muy insuficiente. Esto es un reflejo básicamente de estrategias de desarrollo, estrategias de industrialización y estrategias de cambio estructural que se aplican en los países, se aplicaron en Corea y no se aplicaron en nuestros países. En ese sentido, una cosa importante que yo creo que es lo siguiente: no hay que ver las exportaciones en la inserción internacional o un export-led, como a veces se dice, como algo que supone algún tipo de laissez-faire, todo lo contrario, ¿no? Si uno tiene una política para diversificar la estructura productiva, va a tener más comercio, porque va a tener mayores posibilidades de especialización intraindustrial, ¿no? Que si uno exporta solamente unas pocas commodities. No todos tienen, o sea, export-led a veces da la idea de que el foco de la dinámica de la demanda es las exportaciones. En realidad, las exportaciones lo único que tienen que hacer es cumplir con el papel de sostener las importaciones necesarias para la tasa de crecimiento que se quiere alcanzar. No tiene por qué ser la fuente principal de demanda, obviamente. Lo que tienen que hacer es viabilizar las importaciones que el país necesita, ¿no? Si, por ejemplo, Brasil tiene una política de salud y eso le implica importar equipos médicos, y eso de alguna forma acaba impactando negativamente en la cuenta corriente, ¿no? El proceso de transformación lo que tiene que hacer justamente es o generar las exportaciones necesarias para esas importaciones o ser capaz de producir a través del aprendizaje tecnológico una parte mayor de esos bienes. Este gráfico nos cuenta un poquito esa historia. En rojo es el caso coreano entre el 85 y el 2011, donde se ve el comovimiento, la coevolución entre lo que ocurre con la especialización internacional, el peso de los sectores de alta tecnología en el total de las exportaciones, y lo que ocurre con la participación en las exportaciones mundiales. O sea, a medida que se transforma la estructura productiva coreana, ellos van logrando un peso y una presencia mucho más importante en la economía mundial. Y eso no ocurrió en el caso de América Latina. Hay un movimiento en sentido, en algunos momentos inverso, pero en general muy débil, ¿no? En el sentido de una mayor composición, intensidad tecnológica de sus exportaciones y una presencia también mayor, pero poco mayor, muy modesta en el comercio mundial. Ahora hay toda una literatura que yo creo que es muy interesante, que busca medir la complejidad, que busca responder, de alguna forma medir la pregunta que se hacía, creo que era Antonio Serra, si recuerdo bien, que, bueno, ¿cuántas especializaciones hay en esta ciudad? Entonces hay gente en Harvard y el MIT que hizo un grupo para estudiar cuán compleja es la estructura productiva. Y generaron un indicador que tiene una relación muy grande con el comportamiento de la productividad de los países y que es capaz de alguna forma de predecir su tendencia de crecimiento de largo plazo. Nosotros ahí hicimos una pequeña alteración al índice, porque el índice de complejidad de Hausmann y Ortega solo tiene datos de comercio, y eso genera a veces el ruido al que se refería Tibor, ¿no? De que a veces en realidad parece que exporta alta tecnología, pero importa mucha alta tecnología y el contenido, el valor agregado no es tan elevado. Pero en fin, los resultados son más o menos. ¿Cómo vemos el tema de la integración aquí? En una visión Keynes-Schumpeter, o le puse K3 porque tendríamos a Keynes, a Kaldor y a Kalecki ahí todos en la historia, junto con Schumpeter. Y es la idea, ¿no?, que justamente para tener un win-win
En el comercio, las estructuras productivas, las capacidades no pueden ser tan disímiles, no pueden haber disparidades, no puede haber disparidades tan fuertes, ¿no? Asimetrías tan fuertes. Y si uno mira el patrón de especialización de los países del Mercosur, ¿no? Ahí vemos en distintos momentos cuánto de high and medium tech, ¿no? se exporta al mundo y cuánto de high and medium tech se exporta al Mercosur por parte del Mercosur y los países del Mercosur. Y vemos que nuestros países tienden a tener un comercio mucho más intensivo en tecnología entre nosotros que con el resto del mundo. La diferencia es muy significativa y que eso se ha mantenido a pesar de todos los avatares que el proceso de integración sufre. Esta es la relación entre la presencia, la participación de las exportaciones de medium and high hacia el Mercosur con relación a esas mismas exportaciones hacia el resto del mundo, y ustedes ven que todos los indicadores son mayores que 1. También ven que hay un patrón centro-periferia en el Mercosur, ¿no? Uruguay hasta cierto punto y particularmente Paraguay tienen una relación con Argentina y Brasil que es típicamente norte-sur. Entonces estas asimetrías que nosotros vemos en general en el comercio con el resto del mundo, de nuestros países, también de alguna forma se reproduce. No es solo un problema latinoamericano, como lo mencionó Tibor, hay problemas más similares en Europa. Todo esto tiene un impacto sobre la distribución del ingreso. ¿Cuánto tengo de tiempo, por favor? 7 minutos. 7 minutos, perfecto. Entonces me va a dar el tiempo para terminar. ¿Por qué el cambio estructural tiene que ver con la distribución del ingreso? Tiene que ver con la distribución de ingresos porque el cambio estructural es el motor que va sacando a la gente de la subsistencia, de la informalidad y que le va dando empleos mejores y empleos con mayor productividad. Sin ese proceso de cambio estructural, el proceso de agotar el dualismo no se logra. Si uno mira las tasas de crecimiento de Corea, la tasa de crecimiento del empleo en Corea y la tasa de crecimiento de la productividad en Corea, claramente ellos tenían un patrón en el cual crecientemente sacaban gente de la baja productividad y la llevaban a la alta productividad. Eso es un elemento muy importante para sostener, para tener un patrón sostenible de mejor distribución del ingreso. Cuando se habla de educación, obviamente, aquí siempre Martina Vélez tiene un dicho que dice que la educación es como la torta de manzanas y la maternidad, nadie puede estar en contra, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que se pueda decir a favor de la educación, estoy preparado para decirlo, pero al mismo tiempo, como instrumento para una mejora de la distribución de ingresos, es un instrumento importante, pero tiene que tener su complemento en la demanda de capacidades, en una estructura productiva en que esas capacidades se absorben, se desarrollan, y esto es fundamental. Aquí hay un pequeño gráfico que nos cuenta un poco esta discusión sobre estructura y el tema clave para cualquier sociedad de lograr mayores niveles de equidad. Digamos, a la derecha de ustedes, en el cuadro superior, lo que sería el noreste, digamos, tenemos la relación entre la concentración del ingreso y la estructura productiva. La concentración del ingreso está medida por la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Y hay una relación, ahí tenemos un grupo de países, y hay una relación negativa entre desigualdad y la complejidad de la estructura. La parte del gráfico inferior, ¿no?, a la derecha de ustedes es simplemente una línea de 45 grados, no tiene ningún papel. Del lado izquierdo y abajo tenemos la estructura productiva contra educación, y hay también, ¿no?, una relación en este caso entre estas dos variables. En este caso esa relación es positiva. Cuanto mejor la estructura productiva, si observamos mejoras en los niveles de PISA. Esto es apenas para contar
esta historia de que en realidad una sociedad más compleja, más diversificada, demanda, exige, tiene elementos, ¿no? A través de los cuales el esfuerzo de educación tiene frutos, ¿no? Y hay una demanda y hay una necesidad por tener un conjunto amplio de capacidades y de gente preparada para poder participar de ese proceso productivo. Y finalmente tenemos una relación entre distribución del ingreso, el 10-10, que es a la izquierda de ustedes arriba, y el indicador de PISA, que es una relación también clara por la cual la educación y la distribución del ingreso van juntas, digamos. Lo que se quiere decir es que en el fondo hay una especie de equilibrio, podríamos decir, en el cual estas variables se interconectan, interactúan, y a través de la cual, si queremos realmente que los esfuerzos de educación y los esfuerzos de distribución del ingreso se sostengan, tenemos que invertir mucho más, tenemos que pensar también en este lado schumpeteriano. Solo para concluir, producción no es todo, es clave el esfuerzo que hacemos por distribución del ingreso. La gran diferencia en distribución del ingreso que existe entre nosotros y muchos países no es que el mercado genera mejor pago a los trabajadores en países que tienen más capital, no es eso. La desigualdad de México y Estados Unidos de mercado no es tan distinta. La gran diferencia la hace cómo uno cobra los impuestos y cómo los distribuye. Y si miramos el Gini antes y después de impuestos, vemos que en Europa, en particular en los países escandinavos, pero en todos los países europeos, e incluso en los países anglosajones, en Estados Unidos, hay un papel positivo, distributivo del sistema de impuestos y de transferencias que reduce grandemente en gran medida la desigualdad. La clase media europea, esa gran clase media que es en gran medida también el producto del esfuerzo de las políticas redistributivas y de su sistema impositivo y de distribución. Si ustedes ven, por ejemplo, un país como Australia, la diferencia entre el Gini antes de impuestos y transferencias y después, ¿no?, es del 28%, ¿no? Mientras que el mejor colocado en América Latina, que es Argentina, es 11%. ¿Está? En Austria es 44%. O sea, es muy importante entonces pensar en no abandonar este esfuerzo y hacerlo mucho mejor, porque nuestro sistema impositivo y nuestro sistema de transferencia no está cumpliendo ese papel de igualización, de promover la igualdad. Termino aquí mostrando este gráfico, que este gráfico es solo una provocación. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con la distribución del ingreso y tenemos un compromiso muy grande con la democracia, todos aquí. Yo creo que todas nuestras sociedades ya la han asumido plenamente. Para avanzar en eso precisamos también hacer algunos avances en términos de cómo se usa el gasto social y además también en ese proceso de transformación productiva. Este gráfico nos muestra en las abscisas la productividad del trabajo y el gasto social como porcentaje del PBI. Disculpen, en las ordenadas la productividad del trabajo y en abscisas el gasto social como porcentaje del PBI. Los círculos en colores es el Gini. Cuanto más mayor el circulito, más desigual es el país. Entonces vemos que hay países que tienen mucho gasto social y mucha productividad, que son los más igualitarios del mundo, que son los escandinavos. Y tenemos países que tienen una alta productividad, pero no son tan igualitarios. Muchos de ellos son países anglosajones, como Estados Unidos, en fin, son en los cuales el gasto social y la preocupación y el compromiso de la sociedad con la equidad no es tan fuerte. Lo que preocupa es que nosotros nos hemos movido aumentando el gasto social, lo que es muy bueno, pero aún falta focalizarlo mucho más, y la productividad está prácticamente parada. Si ustedes ven Dinamarca, la relación gasto social-productividad es prácticamente una línea de 45 grados, van juntos. ¿Y por qué yo creo que esto es un tema que nos tiene que preocupar? Y aquí yo voy a usar un término muy criollo, los argentinos tal vez lo entiendan, no sé si el resto, que es la arremetida baguala. El bagual es un caballo salvaje. O sea, esto puede generar
un movimiento y un cuestionamiento creciente a nuestro esfuerzo keynesiano y a nuestro esfuerzo distributivo, porque van a decir, no, ustedes están gastando demasiado, esto la productividad no lo soporta. Hay que, un poco ese es el mensaje, recuperar esta preocupación con las políticas de cambio estructural, con las políticas schumpeterianas, con la competitividad, porque hay crecientemente, ¿no?, una demanda de sectores legítimamente, en fin, que en una sociedad democrática que buscan de alguna forma revertir lo que han sido avances muy importantes en los últimos años en términos de avances importantes en términos de equidad, no diría muy importantes, pero sí importantes, y que entonces en ese sentido es muy importante, es clave que no se pierda esta perspectiva. Hay políticas que pueden ayudar en varios frentes, ¿no? Por ejemplo, políticas anticíclicas donde se preserve la inversión como la joya de la corona, ¿no?, en todo momento, inversión orientada a ciertos objetivos que pueden también ser, pueden estar también asociados con progreso técnico en sectores en que la inclusión social o el cuidado del medio ambiente, ¿no?, es más importante. Hay un conjunto de políticas que, como dice Aoki, convergen y ayudan en varios frentes al mismo tiempo, y que eso genera un espacio para que puedan ser más fácilmente adoptadas, y Ricardo se refirió a algunas de ellas incluso en su presentación. Entonces, muchas gracias.